過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Martínez, que se unió al canal con el rango Estás loco, joder pibe, estás loco. Un saludo para Sansi Fernando Velázquez, que se unieron al canal con el rango Dios Universal. Un saludo para Chino WTZ, Lucasón, Cristian Torres, Juegos King, Sebastián Mendoza, Chloe Golden, Bamboo Random y Rimuru Chiquito, que se unieron al canal con el rango Semidios Universal. Un saludo para Brian Mateo, Miguel Guerra, Leo de Gario Caballero, Niel Vid, Gutiérrez JR, José Luis Rodríguez, Basi Rodríguez y Gabriel Nicolás, que se unieron al canal con el rango Toya Medias. Un saludo para Steven Gregory, DDDGTRS, Camilo Pérez, fans del anime, Survilan 12, Edgar Martínez, Kirok, Blackberry 151, Samael 117, Spectra Phantom, Levin Linares, Luis, Sumo, Ángel de Macra, Lalo Peña, Master San Suárez, Ernesto Yilcinar, Pablo Cerrueda B, Arc Luriel, Abraham 133Z, Jair Rivera, Bradley Torres, Xvin Gamer, Jonathan, Asgi 33, Vincenzo, Fede Mateo, Goan, Aest, Brian Morales, Grimpas, Hugo Enrique Sidelev, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, Alejandro López, Kurokiba 049, Michael Cubo, C7 Cercero y Mauricio Hernández, que se unieron al canal con el rango Caramelito. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Azrael Astaroth Pof. Tu historia fue mucho más detallada de lo que imaginaba. Pensar que terminarías llorando al final. Por favor, no lo menciones repetidamente como un disco rayado. ¿Por qué? ¿Estás avergonzada ahora? Por supuesto que sí. Alice y yo caminamos por los pasillos del castillo Astaroth, y estaba claro que ella quería desaparecer de la faz de este mundo, cubriéndose la cara con la mano para ocultar su sonrojo. Vamos, no escondas tu cara, te ves muy bonita cuando te sonrojas. Azrael. Alice me miró con enojo, lo que me hizo reír un poco. Después de más de 5 años de trabajo duro, finalmente logré superar su cara de póker una vez más. La última vez que reaccionó así fue cuando estábamos en Kuo. Fue difícil, pero valió la pena. Bueno, al menos no está tan triste. Ahora que el estado de ánimo de nuestra conversación cambió para mejor, decidí preguntar algo para cambiar de tema. Ahora que lo pienso, ¿no se supone que la noticia de la muerte del dios bíblico es información clasificada? Durante su revelación, Alice también mencionó la muerte del dios bíblico que ocurrió durante la Gran Guerra, algo que especulé hace mucho tiempo. Es información de alto secreto, tanto que al final de la Gran Guerra, las 3 facciones se aseguraron de alterar los recuerdos de cada sobreviviente que participó en la batalla. Los únicos que lo saben son los altos mandos de cada facción. 1. Pensar que llegarían a tales extremos, pero tiene sentido. Lo último que querían las 3 facciones era que otras mitologías los atacaran, especialmente cuando habían perdido la mayoría de sus fuerzas. Y me dijiste algo tan importante sin tenerlo en cuenta, jaja. Alice soltó una risa incómoda. No se lo cuentes a nadie más. No te preocupes, tus secretos están a salvo conmigo, pero si ese es el caso, los balance breakers ahora son algo permanente porque nadie presente puede controlar y arreglar el sistema de Sacred Gear, ¿verdad? Sí, Michael puede influir en el sistema sagrado de Dios hasta cierto punto, pero el sistema de Sacred Gear está fuera de su control.
¿Sabes dónde está el sistema de Sacred Gear? Se dice que está en el séptimo cielo, donde una vez residió Dios, junto con el sistema sagrado y el trono de... Alice hizo una pausa y frunció los labios ante la repentina comprensión, mirándome de reojo. No me pidas información ultra secreta cuando estoy demasiado relajada. TCH, evité el contacto visual con ella. Te diste cuenta demasiado rápido esta vez, es porque sé que no preguntarás algo así sin ninguna razón. Me conoces tan bien, Alice. El gran sabio era un hacker increíble, capaz de apoderarse de cualquier instalación siempre que yo estuviera allí físicamente. Gran sabio, si algún día lograra colarme en el séptimo cielo, ¿serías capaz de dominar el sistema sagrado de Dios y apoderarte de él? Esa no era una pregunta seria, sino un pensamiento aleatorio. Respuesta. Si el sistema sagrado de Dios lograra detectar mi presencia antes de que me infiltrara con éxito, podría causarme un pequeño problema, pero ¿perderías? No, yo ganaría. Esas fueron algunas últimas palabras famosas, y al escucharlas, no pude contener una leve risa. Ah, Alice me frunció el ceño. No deberías reírte de los adultos, no me estaba riendo de ti. Me tomó unos segundos calmarme. Por cierto, Alice, nadie sabe quién me atacó, ¿verdad? Sí. Los únicos que saben sobre Shadowfiend son los 4 grandes satanes, Graifia y Annie, entonces, dejémoslo así. Si mis padres supieran que alguien estaba dispuesto a contratar a un asesino tan letal como Shadowfiend para capturar a su hijo, no me dejarían salir de casa por un tiempo. Muchas cosas habían sucedido desde mi compromiso, y mis padres ya habían lidiado con suficiente estrés. No quería preocuparlos más. Fue bueno que nadie de mi familia me viera hasta que mi cuerpo se hubiera curado por completo, con la única excepción de Amy. Eso será lo mejor. Incluso Alice entendió que si no podía moverme libremente en este momento, sería imposible curar mis problemas de esperanza de vida, algo de lo que Celis y Sebastián no estaban al tanto. En ese sentido, tampoco publiquemos este incidente. A mi señor y a los otros satanes no les importaría no publicar este incidente, pero ¿qué les dirás a todos los que ya lo saben? Resultó que el vampiro rebelde en mi territorio era más fuerte de lo esperado, lo suficiente para derrotarme sin muchos problemas. Sin embargo, antes de que pudiera acabar conmigo, mi encantador ángel guardián apareció y me salvó, haciendo que me enamorara instantáneamente de ella. Los párpados de la rubia temblaron ante mi tono excesivamente dramático. Eso es demasiado, funcionará, y no es como si estuviera mintiendo. No es eso exactamente lo que pasó. Le di a Alice una sonrisa significativa, solo para que ella suspirara derrotada. Pronto llegamos a la ubicación deseada y, contrariamente a mis expectativas, había bastante gente allí. Incluso sin entrar, podía sentir a Celis, Sebastián, Sebas, Vanessa, la tía y Rías. ¿Debería ir y traer a Amy aquí también? Ella he estado encerrada en su habitación por un tiempo, la visitaré yo mismo después de esto. Sería mejor consultar con mi sirvienta en privado. Si eso es lo que quieres. Con eso, los dos entramos en la habitación, y en el momento en que todos se giraron hacia nosotros, oye, puede que sea un poco repentino, pero me he recuperado con éxito, moví ligeramente mis manos con una sonrisa para mostrar que me había recuperado por completo, sin que me faltaran partes en el cuerpo, pero ese detalle pareció pasar desapercibido para todos. Azrael. La primera en reaccionar fue Celis, con lágrimas acumulándose en sus ojos mientras corría hacia mí y me abrazaba con fuerza. En respuesta a ella, mi mente filtró automáticamente lo que todos los demás estaban diciendo. Ajuka tomó la decisión correcta al no informarle sobre mi esperanza de vida. Madre podría tener la fuerza para rivalizar con un demonio de clase suprema, pero su corazón era débil con respecto a su familia. Estoy bien, madre, por favor, no llores. Le di unas palmaditas suaves en la nuca con la mano derecha. ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba? Su voz sonaba tan frágil, me puso triste. A diferencia de lo que pasó después del banquete, sonaba más asustada que otra cosa. Si no fuera por mi obsesión, incluso podría haber considerado cambiar los temas de mi interés por ella, pero esa ya no era una opción. Ya había decidido llevar esto hasta el final. No había forma de cambiar eso. Lo siento, lo único que podía hacer por ella era asegurarme de que algo así no volviera a suceder. Después de eso, las mujeres presentes me pasaron de mano en mano como si fuera una almohada y me abrazaron con fuerza, incluidas Vanessa, la tía, Rías y Alice, que decidió unirse de la nada. En cuanto a Sebas y Sebastián, me he recuperado por completo, ten algo de fe en mí, me obligaron a levitar en el aire, comprobando que todas las partes de mi cuerpo funcionaban correctamente antes de liberarme.
Sin embargo, casi nos peleamos cuando Sebas intentó bajarme los pantalones delante de todos los presentes. En el momento en que me liberaron, Félix me capturó de nuevo, colocándome a la fuerza en su regazo. Madre, no iré, había pasado un tiempo desde que me senté en su regazo, con la parte de atrás de mi cabeza enterrada en su pecho. En una nota no relacionada, sus pechos estaban tan suaves y cómodos como siempre. ¡No! Abuela, no lo sueltes. Tiene razón. Siempre rompe sus promesas. Como si eso no fuera suficiente, la tía y Rías vinieron por los lados y sujetaron cada uno de mis brazos, sin dejarme mover. Pensar que los dos que siempre estaban en desacuerdo y discutían por las cosas más pequeñas, estarían de acuerdo en algo así. Esto tiene que ser alguna nueva forma de acoso, todos se preocupaban profundamente por mí, no podía ser más evidente que esto, pero necesitaba rascarme la espalda. Alice. ¡Ayuda! Miré hacia mi única esperanza, pero en lugar de ayudar, me dio una pequeña sonrisa como diciendo, lo siento. Es imposible. Azrael, ¿cómo se recuperó tu brazo? La pregunta de mi padre me tomó un poco por sorpresa, pero aún así respondí al instante. Ajuka recuperó mi brazo del sitio, y Alice lo volvió a unir con una lágrima de fénix. Esa respuesta era ciertamente más creíble que dado que la ingeniería de tejidos de este mundo no es lo suficientemente avanzada como para crear extremidades para seres sobrenaturales, utilicé los métodos de mi vida anterior para crear piezas de repuesto para mi cuerpo. ¿Qué pasó después de que dejaste el inframundo, entonces? Comencé a explicar todo lo que sucedió después de regresar a Bucarest. La historia comenzó con cómo yo, como el diligente y valiente supervisor, fui directo a cazar al vampiro rebelde en mi territorio y lo encontré después de buscarlo durante más de 10 días. Sin embargo, la fuerza del vampiro superó mis expectativas y me derrotó fácilmente, solo para que Alice viniera a rescatarme en un momento crítico. Todos me conocían lo suficientemente bien como para filtrar las partes exageradas, pero aún así tenían una idea general de lo que sucedió. Pero incluso entonces, la tía y Rías parecían incrédulas de que hubiera perdido contra alguien. Por lo que parecía, ya me consideraban invencible desde hacía un tiempo. Nuestra conversación continuó durante aproximadamente media hora, y solo después de que mencioné que Amy todavía estaba deprimida dentro de su habitación, Félix me liberó. Apoyé la decisión de Ajuka de participar en la guerra civil porque confiaba en sus capacidades, y lo mismo es cierto para ti, pero eso no significa que puedas descuidar tu seguridad y ser descuidado. No fue un simple descuido, ya que el incidente tenía que suceder algún día, pero en ese momento, solo pude responder con un pequeño lo sé. Estamos acostumbrados a que nuestro hijo haga lo que quiera por culpa de tu hermano mayor, pero a partir de ahora, debes mantenerte a salvo si quieres hacer lo que quieras. Me aseguraré de que un incidente como este no vuelva a suceder nunca más, padre. Me di cuenta de que mi padre tenía algunas sospechas de que el ataque contra mí no era una coincidencia, al igual que mi madre, y que les estábamos ocultando información, pero aún así decidieron depositar su confianza en mí una última vez. Ahora, ve y habla con Amy, le agradeceremos más tarde. Amy se sentó en el borde de su cama mientras yo estaba de pie frente a ella, su rostro enterrado en mi pecho mientras lloraba a todo pulmón, sus manos apretando fuertemente mi ropa. Solo me tomó una mirada para que rompiera a llorar. Solo la traté como una persona normal, y sin embargo ella tiene tanto apego hacia mí. Ahora, la intensa reacción de Amy ante mis heridas tenía sentido. Ella ni siquiera había cumplido 20 años, por lo que presenciar heridas tan espantosas en alguien a quien amaba profundamente estaba destinado a ser traumatizante. Y como si eso no fuera suficiente, también sabía sobre mi esperanza de vida reducida, aunque no sabía el número exacto de años que me quedaban. Te pido disculpas, incluso después de los esfuerzos y la confianza que Lord Azrael puso en mí, no pude hacer nada por tu brazo y tu esperanza de vida. Ante sus susurros entre sollozos, un pequeño suspiro salió de mi boca. Estaba tan fuera de sí que ni siquiera notó que mis dos manos descansaban sobre su espalda. Me salvaste la vida, Amy. No hay necesidad de culparte por cosas que no están bajo nuestro control. Se supone que un sanador debe ayudar a su amo, sin importar cuán graves sean sus heridas, pero todo lo que pude hacer fue, si no fuera por ti, no estaría viva. Lo sabes, ¿verdad? Eso no significa mucho cuando tu vida aún está en juego. Antes de que pudiera culparse más, agarré los hombros de Amy y la empujé suavemente contra la cama, lo que la hizo gritar de sorpresa. Mi rostro estaba justo encima del suyo, con mis manos descansando a cada lado de su cabeza, y finalmente pude ver su expresión por primera vez desde que entré en la habitación.
Sus mejillas estaban rojas, sus ojos hinchados, con lágrimas cayendo por su rostro. Sin embargo, incluso una expresión tan lastimosa no podía ocultar su belleza. Oye, ya lo he decidido, me casaré contigo en el futuro. ¿Qué te parece? Cualquier mujer del clan Balmra estaría extasiada ante una pregunta como esa de su amo. Después de todo, la mejor posición que podían recibir en el harén de su amo era la de concubina, lo cual era raro en sí mismo. Sin embargo, Amy no parecía feliz en absoluto. Al contrario, parecía enojada y frustrada. Lora Thrail, por favor, sé más serio con tu condición y no pierdas el tiempo con una sirvienta como... De la nada, coloqué mis labios sobre los de Amy y la besé, sin dejarla terminar sus palabras. Sus ojos se abrieron con incredulidad y su cuerpo se congeló por un momento. Esto no era lo que tenía en mente para nuestro primer beso, pero mientras la ayudé a calmarse, como la propuesta de matrimonio no funcionó, esta era la segunda mejor opción para calmarla. Una interrupción repentina como esta haría que alguien dejara de sentir temporalmente la intensidad de sus emociones mientras cambiaba su atención a la nueva situación y estímulos. Sin embargo, eso no significaba que uno debiera comenzar a besar al azar a mujeres que lloraban y estaban angustiadas. Eso se consideraría una agresión. Badump. Usé magia de sonido para monitorear el latido del corazón de Amy, notando cómo se aceleraba cuando nuestros labios se encontraron, solo para calmarse lentamente después de casi 30 segundos de contacto físico. Mi propio corazón se aceleró en el momento del contacto, pero solo tomó unos segundos para que se calmara. Después de que Amy se calmó, lentamente me aparté del beso y la miré. Amy, ¿crees en mí? Ella asintió sin pensarlo mucho. Dado que ese es el caso, te concederé un deseo por salvarme la vida, dime, ¿qué es lo que deseas? Tal vez fue porque la pregunta salió de la nada, pero Amy tardó bastante en responder. No quiero que Lora Thrail me deje sola, tu deseo no es tan difícil de cumplir, Amy, le sonreí y lentamente le sequé las lágrimas que le quedaban. No cuando ya tengo un método para sanar mi esperanza de vida. En serio. ¿Te he mentido alguna vez? Como estaba el tono de nuestra conversación, dudaba que Amy dijera algo más que un simple no, pero contrariamente a mis expectativas, no se contuvo en absoluto. Me dijiste que Berserk era un romance encantador a pesar de los capítulos iniciales difíciles y que Griffith era un verdadero colega, confié en ti. Me dijiste que Pitou se suponía que era el interés amoroso de Gon e incluso me mostraste fotos de pareja y productos. Oye, dijiste que Buxiarati no morirá y que Polnareff se encuentra con Jotaro nuevamente en la quinta parte. Ya es suficiente, Amy, tal vez mis pequeñas bromas la dejaron demasiado marcada, así que antes de que pudiera mencionar algo más, le pellizqué la nariz con mi mano izquierda. No estoy jugando contigo esta vez, ¿ves? Incluso mi brazo izquierdo se curó por completo. Amy movió lentamente sus manos y agarró mi mano izquierda, casi como para confirmar que no era una ilusión. ¿Cómo? Ajuka se recuperó del lugar, así que todo lo que se necesitó fue una lágrima de Fénix para volver a unirla, algo que solo sucedió porque me salvaste la vida, Amy, así que no te culpes por nada. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió un poco. Entiendo, Lora Thrail. Poco después, me levanté de su cama y ella se sentó en el borde nuevamente, pero antes de que pudiera decir algo, abrió la boca. Lora Thrail, estate sobre lo que dijiste antes, por favor no hagas bromas tan groseras. Si alguien te escuchara, afectaría tu imagen pública, pero no era una broma. Perdón. ¿No quieres casarte conmigo? No. Amy sacudió la cabeza vigorosamente. Sería mi mayor honor, pero, si esa decisión afecta negativamente la imagen de Lora Thrail, estoy feliz de quedarme a su lado como su sirvienta. Sus palabras no estaban del todo equivocadas. Aunque nadie diría nada sobre mí por casarme con un sirviente en mi cara, era inevitable que sonara como algo extraño que haría que la gente hablara a mis espaldas. Sin embargo, ¿me importaban esas cosas? En realidad no. Si alguien ni siquiera podía hablar mal de mí en mi cara, eso en sí mismo hacía que sus opiniones no valieran la pena. Estás pensando demasiado, Amy, me gustas, y eso es todo lo que importa. Sin duda estaba contenta, pero incluso entonces, su primera preocupación era mi reputación. Entonces, Amy se puso de pie y me miró a los ojos. Su altura era de alrededor de 170 centímetros, casi 15 centímetros más alta que yo en ese momento. Por favor, no te preocupes por mis acciones. Amy se inclinó hacia adelante, presionando sus labios contra los míos. Tal vez fue porque no tomé la iniciativa esta vez, pero la suave y cálida sensación de sus labios sobre los míos me tomó por agradable sorpresa.
Después de eso, una cosa llevó a la otra, y esperaba que las bajas tasas de fertilidad de la raza del diablo estuvieran a la altura de su reputación. 2 años de aislamiento realmente hicieron mella en mi conciencia. Mientras estaba de pie junto a su cama, observé cómo Amy se acurrucaba dentro de la fina manta, su esbelta figura retorciéndose ligeramente. A pesar de que solo vi todo recientemente, los contornos de su figura debajo de la manta eran igualmente atractivos. Y antes de continuar, si llegaste a estar parte del video, comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. Tengo que tratarla con cuidado a partir de ahora, o si algo como esto vuelve a suceder, podría obstaculizar su crecimiento como sanadora. El potencial de Amy como sanadora no tenía comparación con mi entrenamiento. No sería exagerado decir que en unos pocos años, su habilidad en magia de curación superaría a la mayoría de los Sacred Hearts basados en la curación. Por otro lado, si este incidente también puede motivarla a trabajar más duro que nunca para mejorar su magia de curación, valdrá la pena. Después de todo, dudaba que cualquier otro sanador aprendiera a curar varias partes del cuerpo de las formas más eficientes o la anatomía en general. Según las estimaciones del gran sabio, incluso podría alcanzar el pináculo de la magia curativa en una década o 2, lo que le permitiría regenerar extremidades, que la gente consideraba un arte perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, su potencial se desperdiciaría si algo sucediera antes de que pudiera alcanzarlo. Pero por ahora, necesito concentrarme en mi esperanza de vida. Mientras esos pensamientos pasaban por mi mente, el círculo mágico de transporte del clan Astaroth apareció debajo de mí. Ya era hora de visitar finalmente el bosque familiar. Bosque familiar. Entonces, ¿este es el bosque familiar, Alice y yo aparecimos dentro del denso bosque, y el círculo mágico bajo nuestros pies desapareció. Pero este no es el inframundo, eso fue lo primero que me llamó la atención. Una dimensión separada, tal vez. Se puede decir que, mientras los dos mirábamos alrededor del bosque, un fuerte grito vino desde arriba. Consigue un poco. Ah, ahí está. Alice se dio la vuelta, solo para encontrar a un hombre de mediana edad parado sobre la rama de un árbol, mirándonos con una gran sonrisa. Soy el maestro familiar, Zatuji. Aunque no sea luna llena, uno no debería tener miedo de domesticar más familiares. Quédate conmigo, y en este día, cualquier familiar que quieras será tuyo para que lo consigas. Momentos después de la presentación ensordecedoramente ruidosa del hombre, Alice se volvió hacia mí y me explicó. Es un experto en lo que se refiere a familiares. Lo llamé aquí porque sabe dónde está la hidra de 9 cabezas. Ha pasado un tiempo, Lady Alice. Zatuji saltó de la rama y aterrizó frente a nosotros. Y este pequeño demonio debe ser el hermano menor del Lord Beelzebub, Azrael Astaroth. Espera, miré al hombre pelirrojo con cierta confusión. Una gorra de béisbol al revés, pantalones cortos negros, una camiseta blanca, un suéter verde envuelto alrededor de la cintura, y el título de maestro familiar. ¿Qué demonios es eso de Ash Ketchum de la línea de tiempo oscura? Encantado de conocerte, pequeño. Recuerda, cuando se trata de familiares, no debes olvidar una regla. ¿Y cuál es esa? Ante mi pregunta, Zatuji apretó los puños y exclamó. Tenemos que atraparlos a todos. Sí, tenemos que atraparlos a todos. Levanté el pulgar hacia Zatuji y su sonrisa se ensanchó. Por casualidad, ¿eres de Pueblo Paleta? ¿Pueblo Paleta? Nunca había oído hablar de él. Soy de Pueblo Malara. Pueblo Malara. Por supuesto, ¿no es ese el lugar que siempre está en conflicto con Pueblo Asirama? No sería sorprendente que los dos jefes de pueblo estuvieran secretamente enamorados. Nunca pensé que alguien de los 72 pilares supiera tanto sobre mi ciudad natal. Eres un demonio genial, Azrael Astaroth. Solté una risa seca ante esas palabras. Solo leí el folclore detrás de esos pueblos. Eso es todo. Eso también es asombroso. Ahora bien, ¿qué tipo de familiar quieres? ¿Uno fuerte? ¿Uno rápido? ¿Quizás uno venenoso? Ya tenemos un familiar en mente. ¿Puedes guiarnos hasta él? Por supuesto. No hay ningún familiar que no conozca. Dime, ¿cuál es? La hidra de 9 cabezas. Ante esa declaración contundente, los movimientos de Zatuji se detuvieron. Esa serpiente malvada. Luego se volvió hacia Alice como para confirmar la autenticidad de mis palabras, y ella asintió en respuesta. Bueno, debería estar bien ya que Lady Alice está contigo. Después de hablar de cosas al azar durante unos minutos, Zatuji nos guió a través del bosque mientras explicaba qué tipo de familiares vivían allí.
Había slimes, murciélagos, gatos, oni pequeños, pájaros, dragones sprite, perros, lobos e incluso espíritus elementales. Era un lugar entretenido. ¿Cuál es el familiar más fuerte que podemos domesticar aquí? ¿El más fuerte, eh? Zatuji reflexionó durante unos segundos. Esa sería Tiamat. Es lo suficientemente fuerte como para rivalizar fácilmente con un demonio de la clase Satán, pero nadie ha logrado hacer un contrato con ella, mucho menos domesticarla por completo. Por Tiamat, ¿te refieres a? Alice continuó desde donde lo dejé. El dragón Karma del Caos, y el más fuerte entre los 5 grandes reyes dragón. ¿Está dentro del bosque familiar? Eso me sorprendió. No había ningún registro de un maldito rey dragón viviendo dentro de este lugar. Técnicamente hablando, el bosque familiar es el dominio de Tiamat, se lo prestó a los demonios para que criaran familiares y lo usaran como almacén para ellos, ya que el entorno era casi perfecto. A cambio, cuidamos este lugar y le pagamos una vez cada siglo. Entonces, la regla de que los demonios solo pueden venir aquí en luna llena, Tiamat la creó porque no quería que la molestaran con regularidad, las únicas excepciones a esa regla son aquellos que trabajan aquí, como Zatuji, junto con los 4 grandes satanes. Entonces, ¿qué hay de ti? Gestiono los pagos cada siglo, así que no hay problema en pasar de vez en cuando. En este punto, no sería exagerado decir que Alice era probablemente la persona más competente de nuestra especie. La guarida de Hydra está debajo de esas montañas. Zatuji señaló hacia la cordillera a cierta distancia de nosotros. No puedo acompañarte más porque es un lugar bastante peligroso. Agradecimos a Ash Ketchum por su ayuda y avanzamos. Cuando nos acercábamos a la montaña, invoqué una pequeña botella llena de líquido púrpura de mi almacenamiento dimensional y me la tragué. Blek. El sabor era tan repugnante que casi me hizo vomitar. Era mucho peor que beber alquitrán y jugo de naranja vencido mezclado con bicarbonato de sodio y sangre envenenada. Eso fue. El antídoto para el veneno de Hydra, lo hice hace unos meses. Espera un minuto, Alice me miró entrecerrando los ojos. ¿De dónde sacaste el veneno de Hydra? No me mires así. Lo compré a través de Legal Channels, ¿cuánto costó? 400 millones. ¿Y de dónde salió ese dinero? No recuerdo que se lo pidieras a nadie, si no se lo digo ahora, seguirá investigando hasta que lo descubra, como ese era el caso, continué con una tos leve. Dirigí una pequeña estafa en línea, quiero decir, un negocio para recaudar algunos fondos, los experimentos eran caros. Pelea conmigo. El hecho de que la mayoría de mis materias primas vinieran del mercado negro no ayudó mucho a ahorrar dinero. Comparado con todo eso, comprar el veneno de Hydra ni siquiera valía la pena mencionarlo. Azrael, Alice parpadeó, estupefacta. No superarás las acusaciones a este ritmo, nadie más que tú lo sabe, así que no hay acusaciones, eso fue gracias a la ayuda del gran sabio. De nada, maestro. Alice estaba a punto de decir algo, pero antes de que pudiera, rumble. ¿Qué demonios, crack? El suelo comenzó a temblar violentamente y aparecieron grietas por todas partes, similar a un terremoto catastrófico. Sin perder tiempo, Alice y yo volamos hacia el cielo usando magia de viento, deteniéndonos solo a una gran distancia sobre el ahora destruido paisaje. Para nosotros, era más instintivo volar con magia que invocar nuestras alas. Mierda, así que eso es lo que Zatuji quiso decir cuando dijo que este lugar es bastante peligroso, hay muchos lugares peligrosos en el bosque familiar. Alice sonrió ante mi reacción. ¿Por qué más crees que le pedimos que guiara a los jóvenes demonios hasta aquí? Los dos vimos cómo el suelo se abría, solo para que 9 enormes cabezas de serpiente emergieran de adentro, cada una dejando escapar un rugido mientras el enorme cuerpo de la hidra de 9 cabezas emergía de debajo del suelo. La aterradora pero extrañamente majestuosa serpiente gigante se alzaba como una torre apuñalando el cielo, con escamas negras y 9 pares de ojos verdes brillando en el frente de cada cabeza. Cada uno de sus cuerpos era lo suficientemente grande como para envolver y demoler por completo un rascacielos sin muchos problemas individualmente. Y como si su apariencia no fuera ya lo suficientemente aterradora, el aura sanguinaria y terrible que se filtraba de su cuerpo podía hacer que los individuos más débiles se desmayaran de miedo. Oye, Alice, ¿no es esto un poco demasiado grande en comparación con los registros? Hydra puede alterar libremente su cuerpo y tamaño. La última vez que la vi, solo medía unos pocos centímetros de alto con una sola cabeza, lo sé, pero pensar que podría crecer tanto, ¿quién se atreve a invadir el territorio del gran yo? La voz pesada de la hidra resonó por todo el bosque familiar mientras sus 9 cabezas nos miraban a mí y a Alice.
Lárgate ahora o muere. Primero la ceniza de la línea de tiempo oscura y ahora una serpiente que habla como un antepasado de novela de cultivo. Y dijo lárgate, de hecho, el bosque familiar era extrañamente entretenido. Haz un contrato familiar conmigo, Hidra. Ante esas palabras, la serpiente dejó escapar un siseo fuerte y ensordecedor. Me niego. Bueno, si así es, no tengo más remedio que ser un poco más contundente. Mi poder demoníaco aumentó cuando Alondig apareció en mi mano y apunté la espada hacia la hidra de 9 cabezas. Alice, por favor, dale una paliza a este idiota por mí. Para lidiar con el ancestro del cultivo, invoqué al joven maestro dentro de mí y usé su carta de triunfo definitiva. Antecedentes familiares. El silencio después de mis palabras fue fuerte. Un demonio debe domesticar a un familiar por su cuenta, ya sea por la fuerza o por un acuerdo mutuo, esas son las reglas, ¿recuerdas? Lo que Alice no mencionó fue que a ningún demonio de clase alta le importaban esas reglas. Los demonios jóvenes de los 72 pilares recibirían ayuda para domesticar familiares poderosos y útiles todo el tiempo. ¿Viste lo fuerte que era ese ataque furtivo anterior, verdad? Me habría convertido en pasta si eso hubiera impactado. La hidra de 9 cabezas era mucho más fuerte de lo que decían los registros. En lugar de responder a mi pregunta, Alice preguntó algo más. ¿Qué hay del hechizo prototipo que querías probar? Puedo hacerlo después de que te ocupes de él. No necesitas sentirte intimidado por esa apariencia. La hidra actual no es tan fuerte, si bien posee suficiente fuerza física para matar fácilmente a un demonio de clase definitiva, su velocidad y capacidades mágicas no son suficientes para seguirte el ritmo, no en esa forma absurdamente grande, al menos. Ante la explicación de Alice, miré fijamente a la enorme serpiente y recordé todo lo que se decía sobre ella en los libros. La velocidad de regeneración de la hidra depende de su tamaño, así que si la daño lo suficiente, no tendrá más opción que volverse pequeña para regenerarse más rápido. Sin embargo, había un problema. Cuanto más corto se vuelve, más aumenta su regeneración, velocidad, durabilidad y precisión, por lo tanto, el mejor resultado sería acabar con él en el menor tiempo posible. Bueno, lo que sea, mientras Alice esté aquí, me rescatará antes de que se vuelva peligroso, así que veamos qué tan exitoso es ese prototipo, qué comportamiento tan irrespetuoso. Hidra abrió una de sus bocas hacia nosotros, lanzando un torrente giratorio de líquido verdoso con forma de cabeza de serpiente que salió de su boca. Mueran. ¡Qué olla! El ácido de hidra es tan fuerte que derretirá el cuerpo de un demonio de clase alta en milisegundos si entra en contacto con él. El ácido de hidra era lo suficientemente fuerte como para derretir a cualquiera cuya aura no fuera lo suficientemente potente como para proteger su piel contra él. Los sobrenaturales podían protegerse contra tales ataques y habilidades usando su aura para cubrir sus cuerpos, pero eso no siempre era necesario. Después de todo, un ataque que no podía golpear no tenía sentido. Demasiado lento, te lo dije, ¿verdad? Alice y yo nos movimos fuera del camino del ataque sin dificultad, y la serpiente de ácido pasó justo a mi lado, creando una fuerte ráfaga de viento. Veamos, coloqué mi mano izquierda sobre mi pecho, aumentando mi poder demoníaco para lanzar magia de gravedad sobre mí. Al principio, magia de gravedad no era adecuada para las batallas porque tomaba algo de tiempo cargarse dependiendo de la fuerza y la resistencia natural de alguien, ya que manipulaba el campo gravitacional del objetivo. Cuanto más fuerte era, más podía resistir instintivamente esa magia, y naturalmente, yo no era la excepción a esa regla, lo que dificultaba la manipulación de mis campos gravitacionales. Pero después de trabajar en ello durante un tiempo, mejoré magia de gravedad lo suficiente como para disminuir mi peso sin que me llevara demasiado tiempo. Ahora bien, con mi peso reducido a 1/10 parte de su valor original, canalicé mi aura a través de Arondir y activé Camino del Viento, solo para Wash. Pasó volando casi instantáneamente por encima de una de las cabezas de hidra, deteniéndome a cierta distancia creando una ráfaga de viento opuesta. Es como pensé, reducir mi peso es una alternativa mucho mejor para obtener beneficios inmediatos que entrenar lentamente Camino del Viento, sin mencionar que el peso reducido también hizo que controlar Camino del Viento fuera mucho más fácil, aunque a cambio disminuyó ligeramente mi poder de ataque general. Pero la durabilidad de hidra es una locura, mis hombros casi se quebraron en el momento del contacto. Si se acortara, dudo que mis ataques físicos pudieran siquiera perforar su piel. ¡Pum! Con un ruido sordo y carnoso, la cabeza que nos había atacado anteriormente se desprendió del cuerpo de hidra, cayendo al suelo mientras expulsaba sangre purpúrea de su cuello cortado.
La sangre de su cuerpo también era corrosiva, corroyendo todo lo que entraba en contacto con ella, desde árboles, rocas e incluso el suelo mismo. Por otro lado, su cuerpo original ya había comenzado a sanar, y la cabeza faltante volvió a crecer rápidamente. Astaroth, diablo. Estás cortejando a la muerte. Las palabras de Hydra no contenían nada más que seriedad y desprecio, y una de sus cabezas cargó hacia mí, con la intención de aplastar mi cuerpo de un solo golpe. Sin embargo, después de escuchar esas palabras, PFFT. Casi me reía a carcajadas por cómo hablaba la serpiente. ¿Te atreves a reírte de mí, diablo? Estás haciendo que sea difícil no reír. Activando camino del viento, me alejé del ataque entrante, deteniéndome al lado de la cabeza cortada de la hidra en el suelo antes de colocar mi mano sobre sus escamas. Aunque no era ni una décima parte del cuerpo de la hidra, la cabeza cortada todavía tenía docenas de veces más masa que un adulto promedio. Magia de gravedad, vertí mi poder demoníaco en la cabeza, creando un campo gravitacional para ella desde cero. Sí, no estaba alterando su campo gravitacional ya existente, sino creando uno completamente nuevo. Gran sabio, asegúrate de anotar todo. Respuesta. Entendido. Eso debería ser suficiente. Me tomó unos segundos crear el campo gravitacional artificial, y en el momento en que terminó, activé camino del viento y me alejé de la cabeza cortada. Después de todo, el propósito del campo artificial no era hacer algo elegante. Todo lo que tenía que hacer era interrumpir lentamente el campo gravitatorio natural de la cabeza, lo que sucedería sin mi interferencia. Sin mencionar que, si algo sucedía y la masa total de la cabeza cambiaba significativamente, dispersaría el campo gravitatorio artificial, por lo que no podía quedarme allí y dejar que Hydra la atacara. Deja de huir como un insecto y enfréntate a mí de frente, bastardo. No quiero. Comencé a correr alrededor del enorme cuerpo de Hydra mientras esquivaba la avalancha de ataques y, para irritarla aún más, lo hice con la longitud de un cabello. Comparado con los ataques precisos y letales de Hydra, esto ni siquiera es un juego de niños. Aunque cada uno de los ataques de Hydra era suficiente para enviarme al más allá, no había ninguna sensación de urgencia en mi mente. Tal vez fuera porque Alice estaba conmigo, junto con lo predecibles y lentos que eran los ataques entrantes. Y como si eso no fuera suficiente, las heridas que le infligía la serpiente sanaron casi instantáneamente, por lo que no hubo sensación de logro en esta pelea. ¿Cuál diablos es tu estrategia? Con un bostezo fuerte y perezoso, aterricé sobre una de las cabezas de Hydra, parándome frente a su globo ocular gigante. ¿Para aburrirme hasta la muerte o algo así? No me menosprecies, mocoso. Sin dudarlo, otra de las cabezas de Hydra se lanzó hacia mí para tragarme. Salté ligeramente y esquivé el ataque, dejando que la otra cabeza mordiera la que estaba parado en el proceso, casi derramándose. No tenía intenciones de comprobar este hechizo, pero bueno, con una magnífica voltereta hacia atrás, coloqué mi mano izquierda sobre la cabeza de Hydra, creando una densa capa de aura demoníaca para protegerme mientras un círculo mágico aparecía en mi palma. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Derretir. Cuando esas palabras terminaron, una cantidad peligrosamente densa de radiación electromagnética salió del círculo mágico, excitando las moléculas de agua dentro del cuerpo de Hydra, haciendo que vibraran y generaran calor a través de la fricción. En 10 segundos, las dos cabezas de Hydra debajo de mí se derritieron antes de caer al suelo, lo que me hizo sonreír. Fue un éxito. No puedo usar todo el potencial de este hechizo ya que incluso ataca al usuario. El único método para defenderse de derretir era condensando una gran cantidad de aura alrededor del cuerpo, lo que la Hydra no podía debido a sus bajas reservas de poder mágico y un cuerpo tan enorme. Incluso un demonio de clase suprema moriría si entrara en contacto con una radiación electromagnética tan densa y no se defendiera con su aura demoníaca. Si se usa sin restricciones, Mel mataría a cualquiera que no pudiera defenderse de él en un radio de 50 kilómetros. El hecho de que nadie pudiera sentir la radiación electromagnética haría que fuera extremadamente difícil defenderse de él. Pensar que saber cómo funcionan las microondas conduciría a un hechizo tan fantástico. Melt funcionaba calentando las moléculas de agua dentro del objetivo a través de radiaciones electromagnéticas. En resumen, creó un microondas viviente. El hechizo aún no estaba terminado, pero el rendimiento del prototipo me satisfizo. ¿Qué? Otra de las cabezas de Hydra jadeó con incredulidad, solo para dejar escapar un rugido feroz. No lo lograrás. Tú eres el que debería preocuparse por salir con vida. Interrumpí a la Hydra a mitad de la oración, mejorando mi voz con magia de sonido.
Veamos cuánto daño puede soportar tu cuerpo, Rumble. En el momento en que terminé de decir esas palabras, el suelo debajo de Hydra tembló violentamente. Finalmente, el hechizo tardó más de 15 minutos en cargarse. Después de unos segundos, los objetos que no estaban adheridos al suelo comenzaron a levitar, desde los escombros creados durante nuestra batalla hasta los árboles rotos, mientras que los cráteres comenzaron a aparecer en lugares aleatorios, debido a la intensa fuerza gravitacional. Fue un fenómeno extraño. ¿Qué? Los ojos de Hydra se abrieron de par en par mientras miraba a su alrededor con sorpresa, y me giré hacia su cabeza cortada. Colapso de gravedad. La formación del hechizo se completó y, en cuestión de segundos, la cabeza cortada de Hydra comenzó a colapsar sobre sí misma hasta que solo quedó un pequeño punto negro flotando sobre el suelo. El punto era tan pequeño que ni siquiera se podía ver a simple vista, y la única razón por la que podía sentirlo era por sus ondas gravitacionales caóticas. Te veré más tarde, idiota. El círculo mágico de transporte del clan Astaroth apareció debajo de mí, y le sonreía a la Hydra, cuyos ojos temblaron en respuesta. Si puedes sobrevivir a esto, claro está. ¿Qué estás? Zap. Antes de que la Hydra pudiera terminar sus palabras, mi cuerpo desapareció, reapareciendo junto a Alice, que estaba a una distancia considerable de nuestro campo de batalla con el ceño fruncido en su hermoso rostro. ¿Qué tipo de hechizo es ese? Como ella conocía los conceptos básicos de la magia de gravedad, no era sorprendente que también pudiera sentir el único punto de masa concentrada. Al tocar un objeto, Gravity Collapse crea un campo gravitatorio artificial para él, que choca con su campo gravitatorio natural, lo que resulta en una interrupción localizada del campo gravitatorio, que luego hace que el objeto colapse sobre sí mismo y se condense en un solo punto. Puedes pensar en él como un agujero negro diluido en agua que solo succiona un único objetivo. También podría hacer que succionara otra materia en su interior, al menos en teoría, pero eso sería demasiado para que mi yo actual lo controle. Pero, ¿cuál es el punto? Alice parecía curiosa, mirándome con una mirada algo confusa. Por lo que puedo decir, lo mejor que puede hacer es deshacerse de los cuerpos. El agujero negro succiona al objetivo en un solo punto, descomponiendo lentamente su masa, alma y poder mágico en energía pura. Le sonreía la rubia Knig, y sus ojos se abrieron lentamente al darse cuenta. Solo para liberar todo hacia afuera en algo parecido a una supernova, era el hechizo que tenía en mente cuando creé Gravity Magic hace casi una década. En ese entonces, no era una de mis principales preocupaciones, así que solo trabajé en él después de terminar dentro de mi conciencia. Espera un minuto, convertir masa en energía pura, sin mencionar poder mágico y alma. En cuestión de segundos, la expresión de Alice pasó de reflexión, comprensión, incredulidad, ira e impotencia a horror absoluto. Su reacción no estaba fuera de mis expectativas, no después de que probablemente hiciera algunos cálculos simples. Sus pensamientos están escritos en toda su cara, basado en la fórmula de =mc2, si un humano con una masa de 70 kilogramos se convirtiera en energía pura, la cantidad aproximada de energía que crearía sería de alrededor de 6,3x1018 julios. Por ejemplo, la cantidad de energía era significativamente mayor que la de una bomba nuclear, que liberaba alrededor de 1013 a 1015 julios de energía. Y como si eso no fuera suficiente, la eficiencia de Gravity Collapse para causar destrucción era mucho mayor que la de las bombas, lo que lo convertía en un ataque mucho más devastador. Sin embargo, esa no era la mejor parte del hechizo. Incluso el ataque de un demonio de clase suprema podía igualar o superar esa producción. La mejor parte del ataque era, no solo la masa del objetivo. Alice se quedó sin palabras, intercambiando miradas entre mí y la bomba de tiempo cerca de Hydra. Sino que su alma y su poder mágico también se convierten en energía, sí. Gravity Collapse también descomponía el alma del objetivo en energía como Life Force conversión, creando incluso más poder que simplemente convirtiendo la masa en energía. Pero como ese era el caso, la energía creada por el alma dependía de lo fuerte que fuera, por lo que los resultados variaban según quién fuera el objetivo. Por ejemplo, el alma de un demonio con una vida útil de alrededor de 10.000 años produciría 100 veces más energía que un humano con 100 años de vida útil. Es un hechizo asombroso, ¿verdad? La energía creada a partir de la masa y el alma chocan entre sí, provocando una nueva reacción y creando una explosión aún mayor. El hechizo tardaba demasiado en cargarse y podía desmoronarse fácilmente en las primeras etapas con algunas interrupciones, por lo que no era adecuado para la batalla. Sin mencionar que no era ni podía usarse como una fuente de energía como Life Force Conversation, ya que las reacciones eran demasiado inestables y violentas.
Sin embargo, eso no importaba mucho. Después de todo, el único propósito de Gravity Collapse era la destrucción desenfrenada. Si se usa en una persona viva, su cuerpo y alma se condensarían en un solo punto instantáneamente, lo que causa un dolor más allá de lo que uno podría imaginar. Ante esa explicación, Alice me miró fijamente durante unos segundos. ¿Por qué creaste un hechizo así? Entonces, eso es lo que ella quiere saber. Cuando se destruye un alma, congela la conciencia de la persona en ese momento en un intento de preservarse, haciendo que ese momento de destrucción parezca una eternidad. El dolor de que se destruya el alma era inimaginable, incluso para los guerreros más veteranos y curtidos en la batalla. Junto con el mecanismo de autoconservación del alma, una persona sufriría esencialmente un dolor inimaginable por toda la eternidad. Era un destino peor que la muerte. ¿No es obvio? Le di a Alice una sonrisa cómplice. Usarlo en los que enviaron a Shadowfiend detrás de mí, por eso me esforcé para que fuera lo más doloroso posible para los objetivos vivos. Sin embargo, a pesar de todo eso, el hechizo tenía algunos mecanismos de seguridad incorporados para evitar que ocurrieran algunos fenómenos inesperados como efectos posteriores. Según mi hipótesis, si Gravity Collapse se usara en masa y alma más allá de ciertos límites, podría conducir a un agujero negro en miniatura, la formación de agujeros de gusano, distorsiones temporales o incluso grietas dimensionales. Y por mucho que me emocionara presenciarlos, estaban más allá del alcance de mi yo actual. ¿Y cómo planeas encontrar a los que están detrás de esto? No tenemos ni idea de la identidad de Shadowfiend, mucho menos de quienes la contrataron. No tendría sentido señalar a alguien sin pruebas. Quién sabe. Al notar que no tenía intención de ser más específica, Alice suspiró. Por favor, no tomes más decisiones tontas en el calor del momento. Eso lo sé, Alice. Miré hacia Gravity Collapse, que estaba a punto de explotar en cualquier momento. Incluso durante una fase de prueba, controlé el hechizo con cuidado y lo usé en la cabeza cortada de Hydra, que no tiene alma ni poder mágico en su interior, para mantener la explosión bajo control. Eso es lo mejor. Alice me dio una pequeña sonrisa relajada. Debes haber considerado la regeneración infinita de Hydra y cómo crearía mucha más energía que cualquier otra masa de valor similar, asegurándote de no destruir el bosque familiar y costarle al clan Astaroth una gran fortuna, ¿verdad? Ah, mi cuerpo se detuvo ante la repentina comprensión. Ahora que lo mencionas... La sonrisa en el rostro de Alice desapareció, pero antes de que pudiera reaccionar, una luz blanca cegadora emergió cerca de la hidra de 9 cabezas, iluminando todo el bosque familiar mientras la temperatura a nuestro alrededor comenzaba a aumentar rápidamente. El punto de masa condensada colapso de gravedad estaba a punto de crear una explosión artificial similar a una supernova en cualquier momento. Idiota. Sin esperar un momento más, Alice desapareció de su posición, reapareciendo a una pequeña distancia de Gravity Collapse. Levantó su brazo derecho hacia el hechizo, y su poder demoníaco surgió mientras una aura densa y amarilla apareció alrededor de su cuerpo. Espera un minuto, está tratando de... Casi instantáneamente, cientos de barreras cilíndricas aparecieron junto a ella, cubriendo la cordillera que contenía la guarida de la hidra de 9 cabezas, con Gravity Collapse y la serpiente en su centro. Ella no planea contener la explosión, sino dirigirla hacia arriba en lugar de hacia afuera. Las barreras que creó tenían al menos 10 millas de alto, sin nada que actuara como tapa sobre el cilindro. La luz blanca pura que emergía de dentro de las barreras fue redirigida hacia el cielo por Alice, junto con la creación de una barrera separada para bloquear todos los sonidos. Y luego, sucedió. La luz blanca se condensó en un solo punto dentro de las barreras, solo para crear una explosión que superó todas las expectativas que tenía mientras usaba el prototipo para Gravity Collapse Hydra. Aunque no se podía decir lo mismo del área dentro de las barreras. Tal vez me excedí un poco, todo dentro de la barrera de Alice había desaparecido. La enorme cadena montañosa había desaparecido de la faz del bosque familiar, reemplazada por ríos de lava fundida que fluían como vetas de fuego a través de la tierra. Un mar de fuego líquido sumergió la guarida previamente oculta de la hidra de 9 cabezas, con la lava todavía arrastrándose a través de las cuevas gigantes debajo. La temperatura era tan alta que distorsionaba la luz dentro de la barrera. Un poco sería un eufemismo, ¿no crees? Una voz desconocida, hipnótica y femenina vino detrás de mí, pero antes de que pudiera darme la vuelta, sería extraño si no apareciera después de lo que pasó. Sentí un peso abrumador presionándome, lo que hizo que fuera casi imposible utilizar magia de viento y permanecer en el aire sin un esfuerzo consciente.
No fue difícil descubrir el tipo de aura que apareció de la nada, no después de trabajar con cientos de Sacred Gears que poseían auras relacionadas con varias criaturas. Sin embargo, la intensidad de esta aura era decenas de miles de veces mayor que la de cualquier Sacred Gear que encontré. Era difícil creer que esta no era el aura completamente liberada de la persona detrás de mí. Bueno, incrementé mi aura demoníaca para resistir la intensa aura del dragón, dándome la vuelta lentamente con una pequeña sonrisa. Aunque ya podía sentirla con detección de gravedad, su apariencia fue sorprendente de todos modos. La que estaba detrás de mí era una hermosa mujer con cabello largo y azul pálido, ojos azul oscuro y una atmósfera fría que irradiaba de su figura bien cuidada. Su cuerpo liberó un aura de dragón extremadamente densa, que, en comparación con mi aura demoníaca, me hizo parecer un niño. En su mano derecha, la mujer sostenía a un niño pequeño por la parte de atrás de su cuello, sosteniéndolo como una mochila. Así que esa es la forma humana de la hidra, ¿lo salvó de esa explosión? Miré brevemente a la hidra de 9 cabezas antes de girarme hacia la mujer de cabello azul pálido. Pensar que me encontraría con el dragón karma del caos. Este día está lleno de sorpresas, tu aura demoníaca se parece a Ajuka, y Alice también está contigo, ¿eres el hermano de Beelzebub? Sí, contuve el impulso de responder con un desafortunadamente en su lugar. Tiamat intercambió miradas entre mí y la devastación dejada por Gravity Collapse, solo para que sus labios se curvaran en una pequeña sonrisa. ¿Hiciste eso, verdad? ¿Me creerías si dijera que no? Al principio pensé que era Alice bromeando, pero pensar que un demonio que apenas está en la clase definitiva puede crear una explosión tan intensa solo con magia, mientras continuaba, Tiamat levantó su mano izquierda y miró el pequeño moretón en la parte posterior de su muñeca. Y que deje una marca en mi cuerpo, está bien. He decidido, el rey dragón más fuerte me señaló con su dedo índice mientras el aura del dragón a su alrededor se calmaba, y con una sonrisa extrañamente encantadora, continuó. De ahora en adelante, te enseñaré a pelear hasta que puedas sacar todo tu potencial y darme un desafío, ¿qué? Y yo que pensaba que las cosas no podían volverse más raras. Azrael Astaroth Pof. Está bien. He decidido, el rey dragón más fuerte me señaló con su dedo índice mientras el aura del dragón a su alrededor se calmaba, y con una sonrisa extrañamente encantadora, continuó. De ahora en adelante, te enseñaré a pelear hasta que puedas sacar todo tu potencial y darme un desafío, ¿qué? Y yo que pensaba que las cosas no podían volverse más raras. ¿Qué? ¿No quieres aprender de mí? Tiamat me entrecerró los ojos y arrojó a Hydra al suelo, solo para que él dejara escapar un gemido molesto. Eso duele, joder, sin embargo, eso no fue lo que llamó mi atención. No sentí nada. No hubo movimientos en el poder mágico de Tiamat, ni siquiera las más mínimas fluctuaciones en su aura de dragón. De alguna manera, los tres nos encontramos de pie en el suelo, lejos de la devastación causada por colapso de gravedad, a pesar de que estábamos volando en el aire momentos antes. No era sorprendente que el rey dragón más fuerte pudiera transportarme a la fuerza a algún lugar, pero el hecho de que no pudiera sentir nada sí fue una sorpresa. Después de todo, mis sentidos eran de primera categoría, incluso sin contar la mejora de detección de gravedad. ¿Pasa algo? Tiamat me dio una sonrisa traviesa y juguetona. Pareces bastante sorprendido, no tienes que seguirle el juego, o seguirá jugando contigo. Alice apareció a mi lado y se volvió hacia el dragón. Señora Tiamat, ¿no es hora de que dejes de elegir extraños al azar para entrenarlos como medio de entretenimiento? Vaya, si no es Alice, pensé que no aparecerías por aquí durante al menos medio siglo. La sonrisa de Tiamat se ensanchó ligeramente. En cuanto a él, lo mantendré aquí conmigo por un tiempo. No puedes hacer eso. Azrael tiene muchas cosas importantes que hacer, y complacer tus caprichos no es una de ellas. Alice fue firme con su respuesta. Si no fuera por mis problemas de esperanza de vida y las cosas que necesito hacer en los próximos años, ser entrenada por el rey dragón más fuerte no es una mala elección. Seguro que sabe sobre muchas cosas, desde magia prohibida hasta tesoros ocultos, y también me ayudaría a aprender más sobre los dragones y sus habilidades especiales en general. Sin embargo, todavía preferiría que el entrenamiento fuera en mis términos porque había un lugar que necesitaba visitar pronto. Pensar que la niña que solía esconderse detrás de Beelzebub al verme ha crecido lo suficiente para responderme. El aura de dragón de Tiamat surgió mientras continuaba, y Alice frunció el ceño. Pero no crees que te escucharé simplemente porque tú lo dices, ¿verdad?
Te comportas así cada vez que vengo aquí, y luego me preguntas por qué no te visito a menudo. Cuida tu tono, Alice. No quiero. Tiamat sonrió ante las palabras de Alice, y momentos después, clan. Las dos desaparecieron de sus lugares, reapareciendo en el aire mientras la espada en la mano de Alice chocaba con la palma de Tiamat, que se había convertido en una garra de dragón con escamas azules celestiales. La espada de Alice tembló, indicando que a pesar de sus mejores esfuerzos, no podía vencer a Tiamat en fuerza física bruta, ni siquiera siendo capaz de hacer que esta última se moviera. Alice activó Eye of the Wind y se alejó de Tiamat, solo para luego levantar su mano hacia su oponente mientras un círculo mágico aparecía frente a ella. Tiamat hizo lo mismo, levantando su mano y creando un círculo mágico en la punta de su dedo. Dragon's Breath. Elfire. Curiosamente, quien usó el hechizo llamado Dragon's Breath no fue el rey dragón, sino Alice. Las llamas naranjas brillantes del Dragon's Breath de Alice chocaron con las llamas azul pálido del Elfire de Tiamat, y. ¡Boom! Una fuerte explosión ocurrió en el aire, envolviendo todo el bosque familiar en una luz brillante. Por mucho que me guste la idea de que las mujeres peleen por mí, esto no es lo que tenía en mente, pero no estaba muy preocupado por eso. Mientras Alice aún mantenía la barrera para contener los efectos posteriores de Gravity Collapse, Tiamat protegió al bosque familiar de su batalla con otra barrera. Aunque Alice no mencionó a Tiamat en su lore drop, parecen tener algo de historia más allá de simples conocidos de negocios. A pesar de sus acciones, no era difícil decir que Tiamat estaba complacida con la presencia de Alice, y sus interacciones tampoco eran como las de extraños. Sin mencionar que Alice, por alguna razón, se estaba comportando como una adolescente rebelde en este momento. Nunca la había visto actuar así. Bueno, dudo que alguno de ellos esté haciendo todo lo posible, así que está bien. Por lo que sabía, el todo por todo de Alice significaba usar Incinerar Himno para luchar contra su oponente, y en cuanto a Tiamat, su máximo debería ser el infame Indignación de los Dragones. Y eso sin mencionar que Alice también poseía una espada con la magia de Dragon Slayer incrustada, algo que sería mucho más útil para luchar contra Tiamat que una espada mágica común. Más importante aún, con esos pensamientos en mente, me volví hacia la hidra de 9 cabezas, que miraba en silencio la devastación dentro de la barrera de Alice con una cara anodina. Mi guarida ha desaparecido, pasé más de una década construyéndolo, la forma en que habla cambió, nuestros ojos se encontraron, y me quedé sin palabras después de ver bien la cara de la serpiente. ¿Qué diablos es esto? Aparte de algunas pequeñas diferencias aquí y allá, como colmillos afilados y pupilas hendidas como las de una serpiente, Hydra parecía la viva imagen de mí cuando tenía 5 años, con cabello negro corto y ojos rojos sangre. Si alguien nos viera juntos, nos confundiría con hermanos. Padre visitaba el bosque familiar a menudo. No. Eso no puede ser, ya que Hydra ha estado presente por más tiempo que nuestra raza. Olvídalo, eso no era importante. Mira lo que has hecho, bastardo. Hydra me miró con una expresión extrañamente disgustada y frustrada, que parecía fuera de lugar en su rostro infantil. No solo destruiste la totalidad de mi cuerpo, sino que ahora, ni siquiera puedo acceder a la mayor parte de mi fuerza hasta que me cure. Por lo que puedo decir, tu cuerpo ya se ha curado. El cuerpo de Hydra no solo estaba en perfectas condiciones, sino que tampoco tenía heridas. Solo me he curado lo suficiente para adoptar esta forma humana. Mi cuerpo original todavía se está regenerando continuamente, ya veo, así que así es. La velocidad regenerativa de Hydra era suficiente para curar su forma humana en segundos, pero su cuerpo original completamente destruido requeriría más tiempo. Por otra parte, considerando la masa que tenía su forma original, tenía sentido. ¿Qué tan débil eres exactamente? La expresión de Hydra empeoró ante esas palabras y gruñó. Incluso más débil que un demonio de clase alta. Probemos eso ahora que está débil. Una idea bastante intrigante apareció en mi mente, y con esos pensamientos en mente, pregunté. ¿Y cuánto tiempo tomará curar tu cuerpo original? Al menos unas semanas. Si fuera solo una cabeza, se habría curado inmediatamente, pero cuantas más cabezas pierda, más tiempo tardará en curarse. ¿Eso significa que no tienes fuerzas ahora mismo? No te lo dije ya. Hydra hizo una pausa a mitad de la frase cuando notó mi expresión, dando un paso sin querer. Oye, ¿por qué sonríes? Dije que no seré tu familiar. Ahora vete. Esas palabras solo hicieron que mi sonrisa se ensanchara. No estaré tan seguro de eso. Oye, aléjate. Vamos, no seas así. Llevémonos bien, suéltame. Te morderé. Adelante. Ya tomé el antídoto para tu veneno. No.
¿Siguen en ello, eh? Me recliné en la silla, agarrando un puñado de palomitas de maíz del balde en mi regazo antes de llevármelo a la boca. Después de eso, tragué la bebida fría de la taza que levitaba frente a mí, mirando tranquilamente hacia el cielo púrpura. Oh. Esa es nueva, a miles de metros sobre el bosque familiar, Alice y Tiamat seguían luchando entre sí. Desde combates de corto alcance hasta batallas mágicas de largo alcance, luchaban con todos los métodos posibles. También vi muchos hechizos fascinantes de las dos, asegurándome de copiar todo lo que pudiera y almacenar los datos para desarrollar algunos hechizos personalizados más tarde. Has crecido mucho, Alice. También aprendí algunos trucos nuevos mientras descansaba aquí, así que los probaré en ti. El aura de dragón de Tiamat surgió y levantó su mano hacia adelante, creando miles de flechas hechas de oscuridad dirigidas a su oponente. Maldita sea. La habilidad de Tiamat en magia de oscuridad es sorprendentemente alta, e incluso puede usar construcción de sombras. Era la primera vez que conocía a alguien que usaba magia de oscuridad además de mí. Después de todo, la mayoría de las personas que conocía o con las que experimentaba tenían la manipulación de la oscuridad como su habilidad inherente, como los Dhampir y los vampiros, en lugar de una habilidad que aprendieron. Y construir tantas flechas sin carga. Como se esperaba de un rey dragón, sus reservas de poder mágico son enormes. Alice también condensó su poder demoníaco, y su agarre alrededor de la empuñadura de su espada se apretó antes de que las miles de flechas negras como la brea cargaran hacia ella. Yo tendría cuidado si fuera tú. Tiamat levantó su antebrazo y, con una pequeña sonrisa, chasqueó los dedos con elegancia. Reversa. Cuando sus palabras terminaron, la mitad de las flechas hechas de oscuridad se transformaron instantáneamente en flechas de luz, lo que no solo les otorgó un aumento en la velocidad y la letalidad, sino también una ventaja inherente contra un demonio como Alice. Ella finalmente lo usó. Si bien era raro, un puñado de dragones habían desarrollado sus habilidades personalizadas además de las básicas. Nadie sabía cómo ocurría ese fenómeno, pero no había duda de que era legítimo. Algunos ejemplos incluirían Burst y Transfer del Emperador Dragón Rojo, Divide y Absorpción del Emperador Dragón Blanco, y Absorpción y Transfer del Dragón de la Prisión Britra. Naturalmente, como la más fuerte de los 5 grandes reyes dragón, Tiamat no era una excepción. Podía revertir a la fuerza las características de los poderes y objetos sobrenaturales, ya sea que le pertenecieran o no, causando un efecto inverso. Pero a pesar de ser una habilidad tan fantástica, no muchas personas conocían Reverse en estos días porque Tiamat no la había usado en mucho tiempo. La única razón por la que lo sabía era porque Grigori había estado investigando esa habilidad desde hacía un tiempo, tratando de replicarla a través de un hechizo llamado Reversal, algo que aprendí de los recuerdos de un ángel caído muerto. Sin embargo, para mi pesar, el ángel caído no era alguien que tuviera la formación de hechizo de Reversal. La frecuencia mágica cambió de oscuridad a luz sin el más mínimo retraso. Aunque lo sabía, verlo yo mismo es mucho mejor, y la competencia y potencia de la luz producida es tan buena como la magia de oscuridad que usó. Espera. Si de alguna manera pudiera usar Reverse en mi magia de oscuridad en el futuro, ¿no sería la potencia de la luz creada a partir de ella incluso mayor que el poder de luz de un ángel? Sin mencionar la idea de crear poder sagrado al revertir poder demoníaco, el poder sagrado usado por el dios bíblico y el poder demoníaco creado por Lucifer existían en frecuencias opuestas. Uno gobernaba fenómenos como bendiciones divinas, milagros y misericordia, mientras que el otro solo se enfocaba en materializar los deseos del usuario. Eso me daría una gran ventaja contra seres como demonios, vampiros, yokai y monstruos. Las ventajas solo aumentan si puedo convertir el poder de luz de alguien en oscuridad y absorber sus ataques. Observé atentamente la batalla mientras Alice seguía cortando las innumerables flechas de luz y oscuridad con sus espadas, asegurándose de que ninguna golpeara su cuerpo. Increíble. Tiamat sonrió ante la maravillosa exhibición de esgrima de la rubia, cruzándose de brazos. Lograste destruir cada una de esas flechas sin fallar. Las espadas en las manos de Alice desaparecieron antes de que activara Camino del Viento, desapareciendo de su posición y reapareciendo frente a mí. ¿Estás satisfecha ahora? Por supuesto. Tiamat apareció en el lado opuesto. No esperaba menos de nuestra pequeña Alice. Te dije que no me llamaras así. Tu comportamiento me entristece, Alice. Incluso yo tengo sentimientos. La sonrisa del rey dragón se ensanchó y me miró brevemente mientras continuaba. No me importaría si todavía te comportabas como lo hacías en el pasado, así que no seas demasiado dura contigo misma por actuar como una adulta. Entendiendo la indirecta, interrumpí su conversación. ¿En el pasado?
Sí, Alice venía corriendo hacia mí con lágrimas después de que un monstruo la asustara en el bosque familiar. Solía ser tan adorable, llamándome hermana mayor, tía y todo eso. La cara de Alice se puso roja ante esas palabras. Señora Tiamat, por favor no hable de eso delante de Azrael. Entonces, la sonrisa en el rostro de Tiamat permaneció inalterada. Llámame hermana mayor, tía, como en los viejos tiempos, y podría considerarlo. Como no hubo respuesta de Alice excepto por un gruñido bajo, me volví hacia ella. Por cierto, ¿cómo se conocen ustedes dos? ¿Ni siquiera le has contado a tu estudiante sobre mí? Qué desconsiderada, Alice. Pensé que al menos le dirías de dónde vinieron la mayoría de sus enseñanzas. Espera un minuto, intercambiamos miradas entre Alice y Tiamat. Entonces, ella es mi maestra. Alice finalmente soltó la sopa, dejando escapar un pequeño suspiro. Ella es quien me enseñó combate cuerpo a cuerpo, magia, esgrima y todo lo que sé en general, pero ¿no fue Ajuka quien te enseñó magia? Eso solo es cierto para los hechizos avanzados que aprendí en su laboratorio. Mi señor no es un buen maestro ya que la mayoría de las cosas le salen naturalmente. Aunque él me enseñó, aprendí casi todo lo que no fuera cómo controlar mi equipo sagrado por mí misma. Ahora que lo pienso, Alice no mencionó que Ajuka le enseñara nada más que cómo controlar himno de incineración en su infancia. Yo fui quien asumió que él le enseñó para llenar los vacíos en su historia de fondo. Entonces él sabe sobre himno de incineración. Tiamat me miró por el rabillo del ojo y Alice asintió. Pasaron algunas cosas, pero eso no es importante ahora. Tienes razón, tanto Tiamat como Alice me miraron con expresiones bastante extrañas. Entonces, ¿qué estás haciendo con él? A mi derecha estaba Hydra, sujetado contra el suelo en 4 patas por manos que se extendían desde mi sombra. Mientras que las otras manos lo mantenían en su lugar, una mano estaba continuamente azotando sus mejillas desnudas a una velocidad de 20 azotes por segundo durante la última media hora. Gracias a la barrera de sonido que lo rodeaba, lo que sea que gritara en su interior no salió para perturbar nuestra conversación. Afirmar el dominio. Era el entrenamiento previo al familiar de Hydra. Después de todo, la serpiente era notoriamente considerada el familiar más malvado, por lo que tenía que ser disciplinado antes de ser domesticado. Me haría quedar mal si comenzara a dudar de la jerarquía después de recuperar su fuerza, por lo que necesitaba aprender eso ahora. Tiamat y Alice me miraron de forma un tanto extraña y, con una pequeña sonrisa, me volví hacia Hydra. ¿Qué te parece ahora? ¿Estás dispuesto a hacer un contrato familiar conmigo? Por una fracción de segundo, la barrera de sonido alrededor de Hydra fluctuó y griega. Te mataré, bastardo Art. Libérame esto. Reactivé la barrera antes de que la serpiente pudiera terminar sus palabras. Parece que no tengo otra opción. Una sexta mano emergió de mi sombra, aumentando la velocidad de los azotes de Hydra a 40 por segundo. En serio, Alice parecía haberse dado por vencida conmigo mientras Tiamat se reía para sí misma. Ese es un método bastante único para domar a un familiar, no voy a mentir. Me pregunto cómo reaccionarían si supieran que el plan original era arrojar a Hydra a una enorme batidora hasta que se volviera obediente. Bueno, todavía era un plan de respaldo en caso de que los azotes no fueran suficientes para domar a la serpiente por completo, pero no tenía sentido decirle eso a alguien. En ese sentido, Tiamat se volvió hacia Alice, ganando la atención de esta última. ¿Cuánto le has enseñado? La mayoría de los conceptos básicos. ¿Por qué preguntas? Ya que le enseñaré de ahora en adelante, necesito saber cuál es su nivel actual. Dije que no puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿Es por su fuerza vital agotada? Alice hizo una pausa ante las palabras de Tiamat y sus ojos se abrieron ligeramente. Ella se dio cuenta de eso sin siquiera hacer contacto físico conmigo. Por otra parte, no esperaría menos de un dragón que ha existido desde antes de los tiempos, que una especie longeva como los demonios considera antiguos. Sin esperar a que Alice respondiera, Tiamat se volvió hacia mí con una sonrisa. ¿Qué te parece? No solo serás entrenada por el dragón Karma del Caos, sino que también te ayudaré a sanar tu esperanza de vida. Un trato bastante bueno, ¿verdad? No había duda de que era un trato tentador, uno en el que no tenía nada que perder. No solo sería entrenado por la misma persona que entrenó a Alice, sino que también sanaría mi esperanza de vida sin que yo hiciera nada. Sin embargo, me temo que no puedo hacer eso. Después de experimentar la muerte una vez, quería mucho más que simplemente sanar mi fuerza vital. ¿Por qué? Como dijo Alice, tengo algunas cosas importantes que hacer. Le sonreí al rey dragón, y ella entrecerró los ojos ligeramente.
Sin embargo, si puedes esperar un tiempo, estaré más que feliz de aprender de la mismísima dragón Karma del caos. ¿Cuánto tiempo? Levanté mi mano derecha hacia adelante. 5 años. Tiamat me miró con una expresión serena durante unos segundos, solo para luego soltar una risa sincera. Es mucho mejor de lo que eras tú a su edad, Alice. En aquel entonces, ni siquiera tenías las agallas para responder, ni siquiera en presencia de Belzebú, mucho menos para decir lo que pensabas de esta manera. Estabas en tu forma original en aquel entonces. ¿Qué se suponía que debía hacer sino esconderme detrás del único adulto disponible? Si bien eso puede ser cierto, la sonrisa de Tiamat no cambió mientras continuaba mirándome a los ojos. Dudo mucho que su reacción cambiara incluso si estuviera en mi forma original. ¿No es así? Nuestra conversación continuó durante aproximadamente media hora, y en su mayor parte, se centró únicamente en los vergonzosos recuerdos de la infancia de Alice. Para entonces, Hydra también aceptó formar un contrato familiar conmigo después de recibir un poco más de 70.000 azotes. En nombre de Azrael Astaroth, te ordeno que aceptes este pacto y dediques su sangre, carne y alma a servirme hasta que la muerte nos separe. Un círculo mágico apareció debajo del cuerpo de la derrotada Hydra, y momentos después, el contrato familiar entre nosotros se hizo efectivo. Espera, Alice intercambió miradas entre mí y el círculo mágico en el suelo. El canto es diferente al habitual, e incluso la formación del hechizo parece alterada. Por la mirada de Tiamat, no fue difícil decir que ella también tenía curiosidad al respecto. Solo modifiqué un poco el contrato original. Era una misión secundaria que hice mientras trabajaba en otro hechizo dentro de mi conciencia. Un círculo mágico apareció a mi lado, revelando los detalles del contrato entre Hydra y yo. Más que un contrato familiar, ¿no es esto más bien un contrato de esclavitud? Considerando lo notoriamente malvada que es la Hydra de 9 cabezas, esta es la menor cantidad de precauciones. Con una sonrisa, me volví hacia la Hydra inconsciente a mis pies. Y tengo muchas cosas que hacer. Laboratorio de investigación de magia de oscuridad. Maestro, en el momento en que los ojos de Elmenilde se posaron en mí, la fuerza en sus piernas desapareció y cayó de rodillas. Pensé que algo había sucedido porque, aunque los laboratorios sobrevivieron, nunca escuché nada de ti. A través de magia de sonido, pude notar cómo estaba genuinamente aliviada al notar que no me había sucedido nada. Funcionó. Mientras luchaba por mi vida contra Lyra, le ordené al gran sabio que hiciera algo en caso de que lograra sobrevivir a ese encuentro. El contenido de la orden era simple. Gran sabio, en caso de que Elmenilde esté dentro de los laboratorios cuando sobreviva, no detengas el protocolo de autodestrucción hasta el último segundo y déjala escapar a través de un círculo mágico de transporte predeterminado que creé para ella de antemano. Ya había implantado la idea de que ella era importante para mí en la cabeza de Elmenilde durante los últimos meses, y ahora, el hecho de que ella fuera importante para mí, no se detuviera el hecho de que yo le hubiera creado una ruta de escape en caso de emergencia, le haría saber cuánto me importaba. Desde el accidente, el gran sabio y yo la habíamos monitoreado a través de las cámaras de mis laboratorios y del castillo Karnstein, y su desarrollo estaba en línea con lo que yo quería que fuera. Mientras yo no estaba cerca, Elmenilde se puso extremadamente ansiosa y nerviosa. Fueron solo 3 semanas, pero ya había experimentado síntomas de abstinencia tanto físicos como psicológicos. Los síntomas psicológicos eran por no tenerme cerca para darle órdenes, mientras que los síntomas físicos eran por no beber mi sangre durante más de una semana. Gracias a eso, su estado mental estaba en su punto más débil en este momento. No sería exagerado decir que ahora depende completamente de mí, tanto mental como físicamente. Ese pensamiento me hizo sonreír un poco. En la actualidad, lo más probable es que Elmenilde creyera que me preocupaba lo suficiente por ella como para liberarla si algo me sucedía. Sin embargo, si no hubiera sobrevivido, ella habría perecido conmigo y los laboratorios. Pero ella no tenía ninguna razón para saberlo. Elmen, me agaché frente a Elmenilde y mi mano derecha acarició suavemente su mejilla. Como trabajaste tan duro en el experimento anterior, te dejaré beber tanta sangre como quieras directamente de mi cuerpo como recompensa. Los ojos de la vampira se abrieron lentamente en éxtasis y se les acumularon lágrimas mientras una sonrisa apareció en su rostro. Gracias, maestro. Al ver su expresión, no pude evitar sonreír un poco. El proceso de derribar a Elmenilde con miedo y poder ha terminado. Ahora, lo que quedaba era reconstruirla para convertirla en alguien que voluntariamente me dedicara toda su existencia con algo de amabilidad, compasión y amor.
Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.